Historia número 1. El reflejo en el espejo. La casa de campo de los Sánchez era vieja, con pisos que crujían al menor paso y ventanas que apenas protegían del viento helado. Esa noche, a las 12 de la noche, Marta estaba sola, incapaz de dormir. Mientras observaba el techo de su habitación, escuchó un golpeteo en el espejo del baño contiguo. Era extraño, pues no había nadie más en la casa. Se levantó con cuidado, tratando de ignorar el nudo que se formaba en su estómago. Caminó descalza hasta el baño, encendiendo la luz. El espejo estaba empañado, a pesar de que no había usado agua caliente en todo el día. Mientras se acercaba, notó algo aún más desconcertante: había huellas en el cristal, como si alguien lo hubiera tocado desde el otro lado. Marta retrocedió, pero tropezó con la alfombra. Al caer, la luz del baño parpadeó, y por un breve instante, el reflejo en el espejo no fue el suyo. Era una figura oscura con ojos hundidos que la observaba desde el otro lado. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Aterrorizada, apagó la luz y corrió hacia su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Se metió bajo las sábanas, su corazón latiendo con fuerza descontrolada. Sin embargo, el golpeteo volvió, más fuerte esta vez, y parecía provenir de su armario. El reloj de la mesita de noche marcaba las 12:05. Cada minuto se sentía eterno. Marta se armó de valor, levantándose para enfrentar lo que fuera que estuviera dentro del armario. Tomó un candelabro de la repisa como arma improvisada y, con manos temblorosas, abrió las puertas de golpe. Estaba vacío. El alivio fue fugaz. Al cerrar las puertas, notó que el espejo del baño estaba ahora frente a ella, aunque sabía que lo había dejado dentro del baño. En el reflejo, la figura oscura seguía ahí, pero esta vez sonreía, mostrando dientes afilados. Un frío helado recorrió la habitación y las luces parpadearon de nuevo. Marta sintió una mano fría sobre su hombro. Quiso correr, pero algo la empujó hacia el espejo, donde su reflejo y la figura parecieron fusionarse. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche y todo quedó en penumbra. Al día siguiente, los vecinos encontraron la casa vacía. Solo el espejo del baño estaba roto, con rastros de sangre en sus bordes. Nadie volvió a ver a Marta, pero algunos decían que, a medianoche, podían escuchar su voz susurrando desde el otro lado del espejo. Desde entonces, nadie quiso comprar la casa de los Sánchez, y la leyenda del espejo maldito se convirtió en una advertencia para los que pasaban cerca: nunca mires tu reflejo después de las 12 de la noche. Historia número 2. Turno nocturno en la hamburguesería. La hamburguesería Burger 24 era conocida por estar abierta toda la noche, ideal para viajeros, estudiantes desvelados o camioneros de paso. Andrés, un joven universitario, trabajaba allí en el turno nocturno para pagar sus estudios. La rutina era sencilla: limpiar, atender a los pocos clientes de la madrugada y asegurarse de que todo estuviera en orden. Pero desde hacía unas semanas, algo extraño sucedía siempre a la misma hora, las 12 de la noche. Esa noche, Andrés estaba solo. Su compañero había pedido permiso para salir temprano, y él no tuvo más opción que quedarse hasta el amanecer. Al revisar el sistema de pedidos, notó algo curioso. Había un pedido registrado a nombre de E. Ferrer, pero no había nadie en el restaurante, ni tampoco había recibido ninguna llamada o mensaje en la aplicación de entrega. Frunció el ceño y revisó el historial. Lo extraño era que ese mismo nombre aparecía cada noche, siempre a las 12 de la noche. Intrigado, buscó entre las órdenes archivadas. La primera aparición de E. Ferrer coincidía con una noticia local: hace 10 años, un hombre con ese nombre había muerto en un accidente justo frente a la hamburguesería, atropellado por un camión mientras intentaba cruzar la carretera. El ambiente en la hamburguesería cambió de repente. Las lámparas fluorescentes parpadearon un instante y el aire acondicionado se apagó sin razón aparente. Andrés se obligó a mantener la calma. Decidió preparar el pedido,
como si fuera una broma pesada que alguien le estuviera jugando. Colocó una hamburguesa, papas y un refresco en la bandeja. Al girarse hacia la caja registradora para cobrar, la máquina imprimió un recibo sin que él tocara nada. El recibo decía, pedido listo. Mesa 5. Andrés sintió un escalofrío. Miró hacia las mesas vacías del comedor. La número 5 estaba al fondo, junto a la ventana, un lugar que casi nadie usaba porque estaba en la esquina más oscura del local. Por alguna razón, Andrés sintió la necesidad de llevar la bandeja hasta allí, aunque el comedor estuviera vacío. Al colocar la comida sobre la mesa, notó algo que lo dejó helado. El reflejo de la ventana no mostraba el interior del restaurante, sino una carretera oscura y lluviosa. En el reflejo, una figura masculina cruzaba apresuradamente, apenas visible bajo la luz tenue de un poste. De repente, un camión apareció a toda velocidad y lo arrolló. El ruido inexistente del impacto resonó en la mente de Andrés como un eco aterrador. Cuando volvió la mirada hacia la mesa, la comida había desaparecido. Sin embargo, el recibo seguía allí. Esta vez, el papel llevaba un mensaje escrito a mano: gracias por recordar. Ahora puedo descansar. El reloj marcó las 12:15. El aire acondicionado volvió a encenderse, las luces dejaron de parpadear y el restaurante recuperó su normalidad. Andrés, todavía temblando, guardó el recibo en su bolsillo. Desde esa noche, Ferrer no volvió a aparecer en el sistema y Andrés decidió buscar un trabajo con turnos diurnos. Nunca volvió a hablar de lo ocurrido, pero cada vez que pasaba frente al restaurante, evitaba mirar hacia la mesa número 5. Historia número 3. El menú desaparecido. En una esquina olvidada de la ciudad, había un restaurante de comida rápida llamado Burgertown Express. Había sido popular décadas atrás, pero con el tiempo fue decayendo. Solo abría por las noches, y quienes trabajaban allí aseguraban que nunca había días aburridos. Jaime, un empleado reciente, escuchaba las historias del lugar con escepticismo, relatos de menús que cambiaban misteriosamente, sillas que aparecían fuera de lugar y extraños clientes que nadie veía entrar ni salir. Una noche particularmente lenta, Jaime decidió investigar un rumor que sus compañeros le habían contado. Supuestamente, existía un menú especial que no estaba en la carta habitual. Aparecía en las pantallas digitales únicamente cuando el reloj marcaba las 12 de la noche. Movido por la curiosidad, se quedó atento mientras revisaba la cocina. Cuando llegó la hora exacta, las pantallas cambiaron de repente. El menú tradicional desapareció y en su lugar apareció una lista de platillos con nombres inquietantes como hamburguesa del recuerdo y batido de la ausencia. Jaime creyó que era una broma programada hasta que el sistema comenzó a emitir órdenes automáticamente. Ningún cliente había entrado, pero las impresoras de pedidos no dejaban de funcionar. Cada ticket tenía el nombre de un plato del menú especial, pero lo que más le desconcertó fue que, en lugar de precios, había palabras como perdón, miedo o esperanza. Desconcertado, decidió preparar uno de los pedidos, aunque no había nadie esperando. Tomó los ingredientes y ensambló una hamburguesa como de costumbre. Sin embargo, al colocarla en el plato, notó que la carne tenía un brillo extraño, casi translúcido. La envolvió rápidamente para no pensar demasiado y la dejó en el mostrador. Minutos después, la hamburguesa había desaparecido, aunque nadie había entrado al restaurante. Intrigado, revisó las cámaras de seguridad. Lo que vio lo dejó sin palabras. Una figura etérea, apenas perceptible, tomaba la hamburguesa y desaparecía al cruzar la puerta principal. Al regresar la grabación, notó que la figura aparecía cada noche, siempre a la misma hora, siempre recogiendo platillos del menú especial. Jaime intentó contar lo sucedido a sus compañeros, pero ellos le advirtieron que ignorara el menú cuando apareciera. Según una vieja leyenda, los dueños originales del restaurante habían desaparecido misteriosamente hacía 30 años, dejando todo su negocio en manos de un administrador.
Se decía que las almas de los dueños aún regresaban cada noche para reclamar lo que les pertenecía, y que ignorarlos podía tener consecuencias terribles. Esa misma noche, Jaime decidió no preparar más pedidos. Cuando las pantallas volvieron a cambiar a las 12:05, apagó el sistema y cerró la cocina. Pero al salir del restaurante, vio que las luces de las pantallas seguían encendidas, mostrando el inquietante menú especial. Al día siguiente, renunció al trabajo. Nunca volvió a pasar cerca de Vegetan Express, pero escuchó que cada vez más empleados abandonaban sus puestos, aterrados por lo que ocurría. Algunos decían que, si intentabas consumir algo del menú especial, podías oír susurros en tu mente, recordándote los errores del pasado. Otros simplemente desaparecían, dejando tras de sí un recibo con una palabra escrita, pendiente. Historia número 4. El juego del reflejo. En un foro oscuro de internet, Carla encontró un hilo que hablaba de juegos virales prohibidos. Entre todos, uno llamó su atención, el juego del reflejo. Según las instrucciones, debía jugarlo exactamente a las 3:33 de la mañana frente a un espejo. Se decía que, si seguías las reglas al pie de la letra, podrías hablar con tu otro yo del reflejo, una versión de ti mismo que sabe cosas que nadie más podría saber. Sin embargo, había una advertencia: nunca te quedes más de 5 minutos hablando, o podrías quedar atrapado en el espejo para siempre. Carla, escéptica pero intrigada, decidió intentarlo. Esa misma noche, preparó todo en su habitación. Colocó un espejo grande frente a su cama, encendió una vela y apagó todas las luces. Con su teléfono en mano, esperó hasta que el reloj marcó las 3:33 de la mañana. Entonces, se sentó frente al espejo y pronunció las palabras que había memorizado del hilo: yo te invoco, otro yo. Aparece y háblame. Al principio, no sucedió nada. Carla casi se rió de lo absurdo de la situación, pero justo cuando estaba por apagar la vela, notó un cambio en el reflejo. Aunque ella estaba inmóvil, su reflejo sonrió ligeramente. Era como mirarse en un video desfasado. Los movimientos de la Carla del espejo no coincidían con los suyos. Hola, Carla, dijo el reflejo con una voz que no era del todo suya. Era similar, pero con un eco metálico, como si viniera de un lugar lejano. Carla tragó saliva, intentando mantenerse tranquila. Le preguntó cosas simples: ¿quién eres y por qué estás ahí? El reflejo respondió con calma, diciendo que era la versión de ella que nunca había salido al mundo real, que conocía todos sus secretos y sus miedos más profundos. Entonces, Carla preguntó algo que había estado rondando su mente desde hacía semanas: ¿voy a conseguir el trabajo que quiero? El reflejo se inclinó hacia adelante y, con un tono más oscuro, respondió: no, pero no será por falta de talento. Será porque alguien más hará que fracases. Una persona que ya conoces. Carla sintió un escalofrío. Las palabras del reflejo parecían demasiado específicas. Antes de que pudiera preguntar más, miró el reloj. Eran las 3:37 de la mañana. Había pasado el límite de los 5 minutos. El reflejo dejó de sonreír y, con un movimiento brusco, golpeó el cristal desde el otro lado. Carla retrocedió, pero la vela se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad. Cuando encendió las luces, el espejo estaba roto. Sin embargo, lo más inquietante era que el reflejo seguía allí, mirándola fijamente desde los fragmentos. No seguía sus movimientos, sino que parecía estar vivo por su cuenta. Durante días, Carla intentó deshacerse del espejo, pero siempre volvía a aparecer en su habitación, intacto. Cada noche, veía a su reflejo moverse por su cuenta, observándola mientras dormía, sonriendo con una calma aterradora. Desesperada, intentó romper el espejo con un martillo, pero al hacerlo, su reflejo gritó, un sonido tan penetrante que Carla sintió que le perforaba el cráneo. Cayó al suelo, y al despertar, se dio cuenta de que ya no estaba en su habitación. Ahora, ella estaba del otro lado del espejo, mirando con horror cómo alguien idéntico a ella vivía su vida,
ocupando su lugar. Carla golpeaba el cristal, intentando salir, pero la otra Carla simplemente sonreía. El juego del reflejo había terminado, pero para ella, el terror apenas comenzaba. Historia número 5, el número perdido. En un rincón oscuro de internet, Ana encontró un video que hablaba de El número perdido, un juego que había ganado popularidad por su supuesta capacidad de conectarte con el otro lado. Las reglas eran simples, debías llamar a un número de teléfono muy específico a las 12:34 de la mañana y dejar sonar 3 tonos antes de colgar. Luego, el teléfono debería sonar de vuelta y una voz te haría una pregunta. Responder correctamente te daba un deseo cumplido. Responder mal, nadie sabía qué ocurría después. Aunque el video advertía que no debía intentarse bajo ninguna circunstancia, Ana, escéptica y aburrida, decidió probarlo. En la noche indicada, se encerró en su habitación con el teléfono fijo de su casa, una rareza en tiempos de celulares, pero esencial según las instrucciones, y esperó hasta que el reloj marcó la hora exacta. Marcó los números 4:15, 9:26, 31:42. Dejó sonar los 3 tonos y colgó inmediatamente, como decía el video. El silencio que siguió fue casi insoportable. Miró el teléfono, dudando de que algo fuera a suceder, pero justo cuando estaba por reírse de su propia ingenuidad, el teléfono sonó. La pantalla no mostraba ningún número. Solo decía, desconocido. Ana respiró hondo y levantó el auricular. Una voz baja y monótona habló del otro lado. ¿Cuál es tu deseo?, preguntó, directa y sin emoción. Ana pensó en todas las cosas que podría pedir, pero se decidió por lo más simple: quiero saber quién está detrás de esta llamada. La voz guardó silencio por unos segundos. Luego respondió, esa no es la pregunta correcta. Antes de que pudiera colgar, la voz continuó, ahora más fuerte y distorsionada, ¿cuál es el primer número que marcaste? Ana se quedó paralizada. Había marcado tan rápido que no lo recordaba con exactitud. C4, dijo con un hilo de voz. El silencio que siguió fue helado. Entonces, la voz habló de nuevo, ahora con un tono burlón, incorrecto. El teléfono se apagó de golpe, pero al mirar la pantalla, Ana notó que los números marcados aún estaban ahí, y el primero había sido un 3, no un 4. Antes de que pudiera procesar su error, todas las luces de la casa parpadearon, y la pantalla del teléfono se llenó de estática. Un golpe sordo resonó desde la sala de estar. Ana, aterrada, se dirigió lentamente hacia la fuente del sonido. Allí encontró el televisor encendido, mostrando imágenes confusas de un lugar que parecía su propia casa, pero algo estaba mal. En el video, se veía a sí misma sentada en el sofá, pero su rostro no era el suyo, sus ojos estaban completamente negros, y su boca formaba una sonrisa imposible, demasiado amplia para un ser humano. De repente, la Ana del televisor giró la cabeza y la miró directamente. Ahora estoy aquí, dijo con la misma voz que había escuchado en la llamada. En ese instante, Ana sintió una presión invisible que la obligó a retroceder. El televisor se apagó, pero su reflejo en la pantalla seguía allí, mirándola fijamente. Nadie sabe qué ocurrió después con Ana. Su familia reportó su desaparición días después, pero lo más inquietante fue lo que encontraron en su casa. El teléfono fijo estaba derretido, como si hubiera sido expuesto a un calor extremo, y en la pantalla del televisor, congelada en la estática, se leía un mensaje: ¿cuál es tu deseo? Historia número 6. La cita nocturna. Emily había pasado horas navegando en internet cuando encontró un artículo que hablaba de un juego viral llamado La Cita Nocturna. Según el texto, el juego tenía una sola regla: a las 3 de la mañana, debías iniciar una videollamada con un número desconocido. La persona al otro lado te haría una serie de preguntas y, si respondes correctamente, te concederían un deseo. Si fallabas, quedarías atrapado en un ciclo interminable de llamadas hasta que pagases el precio por haber jugado. Intrigada pero escéptica,
Emily decidió probarlo. Esa misma noche, a las 3 de la mañana, se preparó. Su teléfono estaba cargado, la habitación oscura y la atmósfera estaba marcada por la quietud de la madrugada. Miró la pantalla de su teléfono donde apareció el número, +1 857 213 8900, un número extraño, pero aún visible en el artículo que había encontrado. Inició la videollamada. Al principio, la pantalla permaneció en negro. Luego, una cara apareció lentamente, como si el video estuviera siendo procesado en un dispositivo muy antiguo. Un hombre joven, con rasgos difusos, apareció en la pantalla. Su piel era pálida, casi gris, y su expresión estaba vacía. Cuando habló, su voz era baja y algo distorsionada, como si viniera de una radio de mal funcionamiento. «Hola, Emily», dijo el hombre, y aunque sus labios se movían, la voz parecía venir desde algún otro lugar. «¿Estás lista para jugar?» Emily sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero decidió seguir el juego. «Sí, estoy lista», respondió. El hombre sonrió, una sonrisa inquietante que no llegaba a sus ojos. Primera pregunta, ¿qué harías si pudieras cambiar algo del pasado? Emily pensó durante un momento y respondió rápidamente, cambiaría una decisión importante que tomé hace años. Si pudiera, habría ido a la universidad más cerca de casa. El hombre asintió, aunque no parecía convencido. Pregunta correcta. Ahora, segunda pregunta, ¿cuál es el mayor miedo que tienes? Emily pensó en lo que más le aterraba. Perder a las personas que amo. Al decirlo, sus palabras parecieron resonar en su cabeza más fuerte de lo que había previsto. El hombre no respondió. Se quedó mirando fijamente, como si analizara sus palabras. Finalmente, se inclinó hacia la cámara y dijo, «Respondiste bien, pero ¿te atreves a la última pregunta?» Emily, aunque algo nerviosa, aceptó. «Sí, adelante». El hombre se acercó aún más a la cámara. Su rostro se desfiguró por un momento, mostrando una especie de sombra oscura que envolvía su cara. ¿Estás dispuesta a perder algo importante para obtener lo que más deseas? Un sacrificio. Antes de que pudiera responder, la pantalla de su teléfono se llenó de estática. Cuando la estática desapareció, Emily vio algo mucho más inquietante, su propia cara, distorsionada y con los ojos completamente negros, mirando hacia la cámara. De repente, la videollamada terminó abruptamente. Emily intentó volver a marcar el número, pero no pudo. Cada vez que lo hacía, el teléfono solo mostraba un mensaje de error, número no disponible. Pasaron días, y Emily trató de olvidar lo sucedido, pero algo no estaba bien. Desde esa noche, cada vez que miraba al espejo, veía la misma cara distorsionada, con los ojos oscuros observándola desde su reflejo. En sus sueños, el hombre aparecía siempre, susurrando en su oído las mismas palabras, ¿qué estás dispuesta a sacrificar? Cada vez, la figura se acercaba más, hasta el punto de que, al despertar, Emily sentía como si algo o alguien estuviera justo detrás de ella. Finalmente, la videollamada volvió a sonar a las 3 de la mañana, exactamente una semana después. El número desconocido apareció en su pantalla nuevamente. Pero esta vez, no estaba lista para responder. El hombre sonrió desde la cámara, sus ojos completamente oscuros. «Te he estado esperando, Emily». Nadie volvió a saber de Emily. El teléfono fue encontrado, pero la videollamada ya no estaba registrada. En su lugar, solo había una nota escrita a mano, sacrificio aceptado. Historia número 7, el reloj del olvido. Lucas siempre había sido un fanático de los juegos virales y los desafíos extraños en Internet. Una noche, mientras navegaba por un foro oscuro, se topó con un post titulado El reloj del olvido. El mensaje aseguraba que, al jugarlo correctamente, podrías conocer tu futuro. Sin embargo, las advertencias eran claras: si no cumplías con todas las reglas al pie de la letra, las consecuencias serían irreversibles.
El juego consistía en usar un reloj de pared antiguo, uno que no pudiera ser digital, y a las 3:33 de la mañana iniciar un conteo regresivo de 3 minutos sin interrupciones. Lucas, siempre escéptico, pensó que todo era una tontería, pero algo en la descripción del juego le llamó la atención. Las reglas decían que el reloj debía estar en una habitación oscura y silenciosa. No debía haber ruido ni interferencias. Si el reloj se detenía antes de los 3 minutos, se debía reiniciar todo el proceso desde el principio. Además, y aquí estaba lo más intrigante, si cumplías con el desafío sin errores, el futuro te sería revelado. Decidido a probarlo, Lucas buscó un reloj antiguo que tenía su abuela en el desván, cubierto por una capa de polvo. Lo colgó en la pared de su habitación, apagó todas las luces y esperó a que llegara la hora exacta, 3:33 de la mañana. El reloj comenzó a sonar con su característico tic-tac, y Lucas comenzó el conteo regresivo, mirando atentamente las manecillas moverse lentamente. Al principio, todo parecía normal. El tiempo transcurría sin inconvenientes. Pero a medida que el reloj avanzaba, Lucas comenzó a notar algo extraño. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse, al principio apenas perceptibles, pero luego más notorias. Como si algo estuviera al acecho, observándolo. Intentó ignorarlas, concentrándose en el reloj, pero la sensación de ser observado lo hacía sentirse incómodo. Cuando el reloj marcó los últimos 30 segundos, el aire en la habitación se volvió pesado, y Lucas pudo jurar que sentía como si alguien más estuviera en la habitación con él. Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda, pero no podía dejar de mirar el reloj. La manecilla del minuto se detuvo por un segundo. Un solo segundo, pero fue suficiente para que Lucas sintiera un escalofrío profundo. El reloj siguió funcionando, pero a esa altura, Lucas ya no estaba seguro si todo estaba ocurriendo en el mundo real. Cuando el reloj llegó a los últimos 5 segundos, un susurro bajo y tembloroso empezó a llenar la habitación. El tiempo está perdido, el olvido viene, murmuró una voz que parecía salir de las paredes. Lucas, paralizado por el miedo, no pudo mover un músculo. La última campanada del reloj sonó a las 3:36 de la mañana, pero algo había cambiado. La habitación ya no se veía como antes. Las paredes parecían corroídas, las sombras más oscuras que nunca. Y lo peor de todo, el reloj comenzó a girar al revés, regresando el tiempo como si todo lo que había vivido hasta ese momento no hubiera existido. Lucas intentó moverse, pero el miedo lo mantenía inmóvil. En sus manos, el reloj seguía marcando el mismo momento, las 3:33 de la mañana, una y otra vez. En su desesperación, Lucas trató de apagar el reloj, pero no pudo. Sus manecillas seguían girando, y los susurros se hicieron más fuertes, casi ensordecedores. En su mente, sentía que algo había cambiado para siempre, que ya no había marcha atrás. Cuando finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el reloj se detuvo, Lucas ya no estaba solo. Las sombras de la habitación se acercaron a él, una figura se materializó en el espejo, reflejando su propio rostro, pero con una expresión que no era la suya. Los ojos vacíos de la figura lo miraban fijamente mientras una risa, débil y perturbadora, comenzó a resonar en la habitación. La figura del espejo le susurró: «Has jugado, y ahora, lo sabes». A la mañana siguiente, su familia lo encontró en su habitación, inmóvil, con los ojos vacíos, como si el tiempo mismo lo hubiera dejado atrás. El reloj ya no estaba en la pared. Nadie lo vio jamás. Solo quedaba un eco de su risa, y la advertencia: no juegues con el tiempo. Historia número 8, la llamada de las sombras. Mark era un entusiasta de los juegos virales en Internet, siempre en busca de nuevas emociones. Una noche, navegando por foros desconocidos, se topó con algo que llamó su atención: la llamada de las sombras. Era un juego misterioso que prometía revelar secretos sobre tu vida a través de una serie de extrañas llamadas telefónicas, pero con una advertencia clara: no respondas si el número es desconocido.
El juego tenía una serie de pasos que debías seguir al pie de la letra. Primero, tenías que ir a un lugar completamente oscuro, donde nadie más pudiera interrumpir. Después, deberías llamar a un número que, según el post, solo aparecería a las 2:47 de la mañana. La llamada sería corta, pero las reglas eran claras. Si contestabas con quién eres, el juego habría comenzado, y las preguntas empezarían. Mark, pensando que todo era una broma, decidió probarlo. Esa noche, se preparó para el desafío. A las 2:47 de la mañana, se apagaron todas las luces de su habitación, dejando solo la luz débil de la pantalla de su teléfono. Sin embargo, antes de que pudiera marcar, su teléfono sonó. El número era desconocido, exactamente como había descrito el post. Con una sonrisa irónica, Mark contestó. ¿Quién eres?, dijo, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. La voz del otro lado era suave, como un susurro distante. Soy quien te observa, respondió, antes de que la llamada se cortara de golpe. Confuso, Mark miró la pantalla, pero el número seguía ahí, parpadeando, como si esperara que él devolviera la llamada. Intrigado y un poco inquieto, Mark decidió llamar de nuevo. Esta vez, cuando respondió, no escuchó nada. Solo un profundo silencio. Pero a medida que pasaban los segundos, algo extraño ocurrió. La voz que había escuchado antes comenzó a hablar, pero ahora sonaba mucho más cercana. ¿Lo ves? ¿Lo sientes? Las sombras vienen por ti. El aire en la habitación se hizo pesado, como si todo a su alrededor estuviera congelado. Mark miró hacia la ventana, pero la oscuridad fuera de la casa parecía más densa, más opresiva de lo que recordaba. Al mismo tiempo, su reflejo en la ventana parecía moverse de una manera distinta, como si alguien más estuviera dentro de su cuerpo. Su corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Mark, ahora un poco asustado, con la voz quebrada. La respuesta fue aún más aterradora. Tu alma es la última pieza. Ven a jugar con nosotros. De repente, la llamada se cortó, pero las sombras en la habitación parecían haberse alargado. Mark miró a su alrededor y vio algo que no podía explicar. Las paredes de su habitación se movían, pero no en el sentido físico. Más bien, las sombras dentro de ellas se retorcían, como si tuvieran vida propia. De inmediato, intentó apagar el teléfono, pero la pantalla se quedó congelada en un número desconocido. En ese momento, una sombra se deslizó desde el suelo, extendiéndose hasta cubrir las paredes y el techo. El aire estaba tan denso que le costaba respirar. Un susurro, casi inaudible, vino desde la oscuridad. No hay escape. Tu alma ya es nuestra. Desesperado, Mark intentó salir de su habitación, pero la puerta estaba cerrada, como si alguien hubiera bloqueado la cerradura desde el otro lado. Miró alrededor, buscando una salida, pero las sombras lo rodeaban cada vez más. La sensación de ser observado era abrumadora, y aunque intentó gritar, su voz no salía. Era como si el aire mismo estuviera absorbiendo su ser. La mañana siguiente, la familia de Mark encontró su habitación vacía. Su teléfono estaba tirado en el suelo, apagado. Sin embargo, en la pantalla, alguien había dejado un mensaje. Nosotros jugamos, y ahora tú eres uno de nosotros. No hay vuelta atrás. Mark nunca fue encontrado. Algunos dicen que aún pueden oír su voz susurrando entre las sombras, mientras otros afirman que han recibido extrañas llamadas telefónicas a horas intempestivas, con la misma advertencia: nosotros jugamos. Historia número 9, la sombra del juego. Megan siempre había sido cautelosa con los juegos virales de Internet, pero cuando vio el desafío titulado La sombra del juego, algo en ella le dijo que debía probarlo. El título prometía una revelación asombrosa, algo que cambiaría su vida para siempre. Según el post, el juego te conectaba con una fuerza oscura que habitaba en las sombras, y si jugabas hasta el final, te concedería un deseo, o algo mucho peor.
Las reglas eran simples, pero extrañas. Debías jugar en una habitación completamente oscura a las 2 de la mañana, con solo una vela encendida. Tenías que cerrar los ojos durante 3 minutos y, al abrirlos, mirar fijamente a la vela sin apartar la vista. Si veías algo más en la habitación durante ese tiempo, tenías que decir en voz alta, "Te vi", sin importar qué fuera. Si lo hacías correctamente, el juego se activaba. Si no, las consecuencias eran desconocidas. Megan, un poco escéptica pero intrigada, decidió seguir las instrucciones. Esa noche, se preparó, apagó las luces de su habitación y encendió una vela en el centro de la mesa. Miró el reloj, 1:59 de la mañana. Tomó una respiración profunda y, al llegar la hora, cerró los ojos. Durante los 3 minutos de espera, no escuchó nada extraño. Solo el silencio de la noche y el suave zumbido del reloj en la mesa. No sentía nada fuera de lo común. Pero al abrir los ojos, la vela parecía estar más cerca de ella de lo que había estado antes. Y en la superficie de la mesa, reflejando la luz de la vela, algo extraño apareció. A su izquierda, una sombra delgada y alargada se movía lentamente por la pared. Megan parpadeó, desconcertada, sin saber si estaba imaginando cosas. Volvió a mirar la vela, pero la sombra ya no estaba allí. Solo había oscuridad. De repente, algo la hizo mirar hacia el espejo frente a ella. En el reflejo, vio una figura. Era ella, sí, pero no completamente. Había algo mal en la forma en que se veía. Su rostro estaba distorsionado, como si alguien más estuviera reflejado en ella, alguien con ojos vacíos y una sonrisa que no parecía humana. En un susurro, la figura en el espejo le dijo, "Te vi". Megan, temblando, recordó las reglas del juego. Sin pensarlo, dijo en voz alta, casi sin aliento, "Te vi". En ese instante, la vela se apagó por sí sola, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Un silencio pesado llenó el aire, y Megan pudo sentir como una presencia empezaba a envolver la habitación. Las paredes parecían acercarse lentamente, y un frío extraño se apoderó de su cuerpo. El aire estaba espeso, como si fuera difícil respirar. La figura del espejo ya no estaba reflejada, ahora estaba justo detrás de ella. Giró rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, algo tocó su hombro, y al voltear, vio una sombra al fondo de la habitación. Estaba ahí, quieta, observándola con sus ojos completamente negros. El cuerpo era oscuro y amorfo, pero su figura se delineaba claramente, como si la sombra misma estuviera ganando forma. Megan intentó gritar, pero no podía. Solo podía sentir cómo esa presencia se acercaba más y más, cada vez más cerca, como si estuviera a punto de tragársela. La figura habló con una voz que no provenía de ninguna parte, sino de todas las direcciones a la vez. "No te preocupes, Megan. Lo has hecho bien. Ahora, ya eres parte del juego". La figura se acercó tanto que Megan sintió que su piel se helaba. Sus ojos, ahora completamente vacíos y oscuros como el abismo, la miraban fijamente. Un tirón de desesperación la recorrió, y, de repente, la figura desapareció, dejando solo el eco de su susurro, "Te vi". A la mañana siguiente, sus amigos no lograron encontrarla. La habitación estaba completamente intacta, pero en el espejo, donde su reflejo había estado momentos antes, solo había oscuridad. Nadie pudo explicarlo. Desde esa noche, las personas que han jugado la sombra del juego han comenzado a reportar figuras oscuras que los acechan en sus casas, sombras que parecen observarlos desde las esquinas de sus habitaciones, siempre esperando a que diga las palabras equivocadas. Y, en las noches más oscuras, muchos han escuchado susurros provenientes de la nada, "Te vi". Historia número 10, el juego del último suspiro. Isen había escuchado rumores sobre un juego en línea llamado el juego del último suspiro, pero nunca prestó demasiada atención.
Los comentarios hablaban de cómo un extraño enlace llevaba a una página web oscura donde se te pedía hacer una serie de preguntas inquietantes, pero con una advertencia grave: no juegues después de la medianoche. Si lo haces, las consecuencias son mortales. Sin embargo, la curiosidad siempre lo había llevado a hacer cosas que otros no se atrevían, y esa noche no sería diferente. Al principio, parecía un juego inofensivo, casi infantil. El enlace lo condujo a una página con un fondo negro y una pregunta simple: ¿estás listo para ver lo que otros no pueden? Ethan, buscando algo que le diera emoción, hizo clic en sí, sin pensar en las consecuencias. La página siguiente mostró una cuenta regresiva, marcando el tiempo que quedaba hasta la medianoche. Ethan, sin pensarlo mucho, decidió seguir adelante. Cada segundo parecía alargarse de forma extraña, como si el tiempo se hubiera distorsionado. La pantalla de su computadora parpadeó ligeramente, pero él pensó que era parte del juego. A las 12 de la noche en punto, la pantalla cambió. Un texto apareció en letras grandes, rojas, casi sangrientas. Has comenzado. Ahora, sigue las instrucciones y recuerda: no hagas una pausa. No salgas del juego. Ethan se sintió un poco inquieto, pero la emoción lo mantenía pegado a la pantalla. Las reglas eran simples: debía responder preguntas personales sobre sus miedos, secretos y recuerdos. Al principio, todo parecía normal, pero las preguntas empezaron a volverse más extrañas. ¿Qué es lo que más temes en este mundo? ¿Hay algo que hayas hecho y que desees borrar? ¿Estás preparado para perder todo lo que tienes? A medida que respondía, el ambiente en la habitación se volvía más pesado. La luz de su computadora comenzaba a brillar de una manera enfermiza, iluminando su rostro mientras una sensación de frío se apoderaba de él. La última pregunta apareció en la pantalla. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar el juego? Ethan, algo nervioso pero sin querer rendirse, marcó sí. Fue entonces cuando la pantalla se oscureció por completo, y lo único que pudo ver fueron unas palabras flotando en el aire. Recuerda, nunca debes romper el acuerdo. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. De repente, la luz de su lámpara parpadeó y se apagó por completo. Ethan, alarmado, intentó encenderla, pero no funcionaba. La pantalla de su computadora mostró entonces una figura, una silueta de alguien parado en la oscuridad, casi invisible, que no estaba allí cuando había comenzado el juego. El frío aumentó drásticamente, y en un susurro, una voz se oyó a través de los altavoces de la computadora: has aceptado el trato, ahora paga el precio. El miedo lo paralizó. La figura en la pantalla comenzó a moverse lentamente, acercándose a la cámara, y con cada paso, la temperatura en la habitación descendía más y más. Ethan intentó cerrar el juego, pero la pantalla se bloqueó, y la figura continuó avanzando. De repente, una risa grave, profunda y retumbante resonó por toda la habitación, y la silueta desapareció en la oscuridad. En ese momento, sintió una presión en el pecho, como si alguien invisible lo estuviera aplastando. No podía moverse, no podía gritar. Su respiración se hacía cada vez más difícil, y sus ojos comenzaron a cerrarse involuntariamente. Era como si una fuerza lo estuviera arrastrando hacia la oscuridad que la figura había dejado atrás. Finalmente, las luces volvieron a encenderse por sí solas, y la computadora se apagó, pero algo había cambiado. Ethan miró hacia su alrededor. Todo parecía en su lugar, pero el aire estaba denso, como si algo hubiera invadido su espacio. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía correctamente. Cuando finalmente logró ir a la ventana, vio una figura parada en la calle, mirándolo fijamente. No estaba seguro de si era real o si todo era parte del juego, pero la sensación de estar observado nunca lo dejó. La mañana siguiente, Ethan despertó en su cama, sudoroso y agitado, sin recordar cómo había llegado allí. Pero algo era diferente. Miró su computadora y notó que había un archivo nuevo, titulado Último Suspiro. Al abrirlo,
vio su propio rostro reflejado en la pantalla, pálido y tembloroso, como si estuviera atrapado en una especie de espejo distorsionado. A partir de ese día, Isen comenzó a ver esa figura en la distancia, observándolo desde las sombras. Ya no podía estar tranquilo en su casa. La presencia estaba en todas partes, como si nunca hubiera dejado de seguirlo. El juego del último suspiro no terminaba cuando creías que lo habías ganado. Y nadie que lo haya jugado ha vuelto a ser el mismo.